En apenas un minuto, el mundo de la realeza se vio sacudido por un momento que nadie esperaba. La reina Camila, según los informes, se desplomó después de que la princesa Ana revelara el último deseo del rey Carlos. Una revelación tan inesperada, tan personal, que ha dejado al palacio de Buckingham en un silencio atónito. Durante décadas, el vínculo entre Ana y su hermano Carlos ha sido de lealtad silenciosa. Mientras que otros buscaban poder o atención, Ana siguió siendo la guardiana constante de la verdad familiar. A menudo, la única persona que se atrevía a confrontar a su hermano no como un rey, sino como un hombre agobiado por el deber. Fuentes cercanas a la familia real describen una tensa reunión privada en Sandringham, donde Ana, con voz temblorosa, reveló lo que llamó el último y más sincero deseo de Carlos. Momentos después, se vio a Camila salir de la habitación pálida y temblorosa. Nadie sabe exactamente lo que se dijo, pero la atmósfera se describió como emocionalmente cargada e irreversible, y algunos informantes sugieren que la última petición del rey podría reescribir el futuro de la monarquía. Una decisión que afecta no solo al trono, sino también al legado de Diana, William e incluso Harry. ¿Qué podría ser tan poderoso que hiciera que la reina consorte perdiera la compostura por completo? ¿Y por qué Ana eligió este momento exacto para darlo a conocer? Esta noche descubrimos lo que realmente sucedió detrás de esas puertas cerradas del palacio y exploramos el significado detrás del último deseo del rey Carlos. Pero antes de que nos sumerjamos, quiero escuchar sus pensamientos si tuvieran que adivinar. ¿Qué creen que es realmente el último deseo del rey Carlos? Comenzó en silencio, casi ceremoniosamente, dentro de Windsor. La reunión se había presentado como un simple homenaje, un momento privado para que la familia reflexionara sobre la vida y el legado de Carlos. Pero bajo la superficie, algo mucho más monumental estaba a punto de desarrollarse. Camila entró con silenciosa confianza, creyendo que este era su momento para cimentar su influencia. Había sobrevivido al desprecio público, a las tormentas políticas y a los susurros privados. En su mente, el futuro de la corona ya había sido sellado con su presencia al lado de Carlos. Pero cuando tomó asiento, notó la penetrante quietud de Ana, una especie de calma decidida que no pertenecía a una habitación destinada al suave recuerdo. Ana dio un paso adelante, sosteniendo una carta sellada que había guardado ferozmente. Fue escrita por Carlos durante sus últimos días, un mensaje personal destinado no al público, sino a la familia. La atmósfera se espesó cuando la levantó, anunciando que la leería íntegramente con las propias palabras de Carlos. Camila se movió incómoda. Había esperado homenajes suaves, no declaraciones. En el momento en que Ana rompió el sello, toda conversación murió. Las primeras líneas transmiten el tono reflexivo de Carlos, sus pensamientos sobre el legado, la unidad y el futuro de la monarquía. Pero a medida que la voz de Ana se hizo más profunda, algo cambió. La carta no era una pieza ceremonial, era una directiva final, y su contenido decidiría el curso de la corona después de su muerte. Camila trató de interrumpir, levantando ligeramente la mano, con voz tensa pero controlada, sugiriendo que tales asuntos deberían discutirse en privado. Ana la ignoró por completo. Su lealtad a Carlos era inquebrantable, y continuó, con voz firme contra la creciente tensión mientras las últimas líneas resonaban en la cámara. La postura confiada de Camila se desintegró, su rostro perdió color, su aliento se detuvo a mitad de la frase. Durante años,
se había movido a través de la política del palacio con aguda precisión, pero nada podría haberla preparado para lo que Carlos había escrito. En ese momento, la realidad la golpeó. No solo había sido excluida de esta revelación, sino que había sido arruinada por ella. Segundos después, abrumada por el peso de lo que había sido expuesto, Camila se derrumbó. Se escucharon jadeos. Los ayudantes se apresuraron hacia adelante. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Esto ya no era solo un asunto familiar. Fue el comienzo de una tormenta que cambiaría a la familia real para siempre. Pero, ¿qué contenía exactamente esa carta que rompió la armadura real de Camila y envió ondas de choque a través de la monarquía? Para entenderlo, debemos remontarnos a los últimos y frágiles meses del reinado del rey Carlos. Tras las puertas del palacio, el rey Carlos vivió sus últimos meses en un estado que pocos podían imaginar, dividido entre el deber, la lealtad y una creciente sensación de asuntos pendientes. Mientras que el público veía apariciones cuidadosamente elaboradas dentro de sus cámaras privadas, estaba redactando algo mucho más personal. Una decisión que decidiría el futuro de la monarquía y determinaría quién realmente lo apoyaba cuando el mundo no estaba mirando. Durante décadas, Carlos había llevado el inmenso peso de su papel con calma medida. Pero a medida que su salud declinaba silenciosamente, la urgencia de abordar lo que durante mucho tiempo había dejado sin decir comenzó a intensificarse. La grandeza de las ceremonias reales ya no podía enmascarar la realidad de que el tiempo lo estaba alcanzando. Y el futuro de la monarquía dependía de decisiones que solo él podía tomar. Ya no se trataba de política o protocolo, se trataba de la verdad, el legado y las personas en las que más confiaba para proteger lo que más apreciaba. Fue durante estos últimos meses que el vínculo de Carlos con Ana se profundizó de una manera que pocos habían presenciado antes. Compartieron conversaciones privadas hasta altas horas de la noche, lejos de asesores y formalidades. Ana, conocida por su honestidad directa y su lealtad inquebrantable, se convirtió en su confidente. Carlos le confió sus miedos más profundos, no a la mortalidad, sino al futuro que dejaría atrás. No le preocupaba el trono en sí, sino quién daría forma a la monarquía una vez que él se fuera. Por primera vez, admitió sus silenciosas dudas sobre la lealtad de ciertas figuras más cercanas a él. El nombre de Camila, una vez símbolo de resistencia en su vida, ahora aparecía en sus reflexiones con un peso que ya no podía ignorar. Comenzó a cuestionar si su visión de la corona realmente se alineaba con el espíritu que quería preservar. Estas no eran acusaciones pronunciadas en voz alta en público. Eran confesiones susurradas solo a Ana. Ella escuchó atentamente, consciente de que estos momentos no eran meros desahogos emocionales. Eran las semillas de una decisión que podría alterarlo todo. Fue entonces cuando Carlos comenzó a trabajar en algo separado del interminable flujo de papeleo real, lejos de las sesiones informativas del Estado. Buscó papel y lápiz para redactar una carta. Un mensaje profundamente personal destinado no al registro público, sino al ajuste de cuentas de la familia. Iba a ser su última palabra, sin filtrar por asesores ni ceremonias. Esto no era un discurso, ni una directiva oficial. Era un legado sellado con tinta, algo que creía que perduraría más que los susurros y las rivalidades que a menudo definen la vida del palacio. Hasta altas horas de la noche, las luces ardían en su estudio privado
y Ana solía visitarlo durante estas horas tranquilas. Sus discusiones se volvieron más deliberadas, más intensas. No hubo testigos, ni taquígrafos, ni filtraciones, solo dos hermanos enfrentando lo inevitable, creando un mensaje que transmitiría más poder que cualquier decreto real. Carlos dejó claro que esta carta solo se revelaría en el momento adecuado, y solo Ana la guardaría hasta que llegara ese momento. A medida que pasaban las semanas, el personal comenzó a notar cambios en el comportamiento de Ana. Se comportaba con una sutil gravedad, su habitual rapidez reemplazada por algo medido, deliberado. Los susurros comenzaron a circular por los pasillos. Algo se estaba gestando a puertas cerradas, algo monumental. Sin embargo, nadie se atrevió a preguntar. A medida que el reloj avanzaba hacia sus últimos días, las tranquilas reflexiones de Carlos se transformaron en un deseo escrito. Un mensaje que confió solo a Ana para que lo entregara cuando fuera el momento adecuado. Para comprender el peso del último deseo de Carlos, hay que entender el ascenso de Camila, un viaje impulsado por la resistencia, la estrategia y la ambición inquebrantable. Desde las sombras de la controversia hasta el trono junto a Carlos, Camila había luchado cada batalla para asegurar su lugar. Pero mientras construía su influencia ladrillo a ladrillo, una tormenta silenciosa se estaba acumulando en el fondo, una que amenazaría con derribar todo lo que había construido en un solo momento. El viaje de Camila no nació del derecho real. Fue forjado en el fuego. Entró en la esfera real no como una figura aceptada, sino como una extraña observada, juzgada y a menudo despreciada. La percepción pública de ella era fría e implacable en los primeros años. Pero detrás de ese escrutinio había una mujer que entendía el arte de la paciencia y el cálculo. Lentamente, aprendió a navegar por el laberinto de la política del palacio, tejiéndose en la misma estructura de la vida real. Cada interacción, cada palabra cuidadosamente elegida, cada aparición fue un movimiento estratégico en un camino largo y calculado hacia la legitimidad. Comenzó a forjar alianzas no solo entre los cortesanos, sino dentro de influyentes círculos políticos y sociales. Su encanto era sutil pero deliberado. Sabía exactamente a quién ganarse y cuándo. Con el tiempo, esas alianzas comenzaron a actuar como su escudo silencioso, desviando las críticas, remodelando las narrativas y sentando las bases para su inevitable ascenso. Cuando Carlos ascendió al trono, Camila ya había construido una red de influencia que llegaba hasta el fondo del palacio. Su presencia junto a él ya no se cuestionaba. Se esperaba. Su imagen pública se convirtió en una de cuidadoso control a través de apariciones calculadas y un ablandamiento casi imperceptible de su personalidad. Cambió el sentimiento público del escepticismo a la aceptación silenciosa. El mensaje era claro. Su lugar junto a Carlos no estaba en discusión. Y a medida que pasaba el tiempo, comenzó a verse no simplemente como su pareja, sino como la poseedora natural del poder después de su fallecimiento. En su mente, se lo había ganado a través de la indiferencia y la estrategia. Esta creencia no era solo orgullo personal, era una convicción que compartía en privado con sus ayudantes más cercanos. Informantes clave del palacio revelarían más tarde que la confianza de Camila en mantener el dominio sobre William y Catherine era absoluta. Ella veía la creciente popularidad de William como un desafío, sí, pero no insuperable. Consideraba la gracia de Catherine
en la adoración pública como algo que manejar, no algo que pudiera destronar su autoridad. A puertas cerradas, se comportaba como si el futuro le perteneciera a ella, a Camila. La transición después del fallecimiento de Carlos no era una pregunta, era una certeza. Pero mientras Camila consolidaba su poder, algo comenzó a cambiar silenciosamente, casi imperceptiblemente dentro del propio Carlos. Sus reflexiones en esos últimos meses no estaban alineadas con la visión que Camila llevaba con tanta confianza. La presencia inquebrantable de Ana, la creciente influencia de William y Catherine, y sus propias dudas privadas estaban labrando un legado que se veía muy diferente del que Camila había imaginado. Mientras Camila planeaba su reinado indiscutible, Carlos y Ana estaban redactando un legado que la dejaría impotente de una manera que nunca imaginó. Escondida dentro del estudio personal de Carlos, había una sola carta manuscrita sellada con su escudo y confiada a una sola persona. Y aquellos que vislumbraron, susurraron que contenía los pensamientos más verdaderos del rey. Pero nadie fuera de ese círculo íntimo conocía su contenido hasta el día en que finalmente se leyó en voz alta. Y en ese momento, décadas de jerarquía real fueron reescritas. Esta carta era diferente a todo lo que había producido la maquinaria del palacio. No fue redactada por asesores legales ni pulida por cortesanos. Era la propia escritura de Carlos, cuidadosamente entintada, emocionalmente cruda y devastadoramente deliberada. Cada trazo de su pluma llevaba años de reflexión, miedos silenciosos y una visión para la monarquía que divergía de las declaraciones pulidas que el público a menudo veía. No era un discurso destinado a inspirar ni una proclamación destinada a impresionar a dignatarios extranjeros. Era, en esencia, la verdad sin filtros del rey. Una verdad que había decidido que solo una persona podía proteger, y Ana se convirtió en esa persona. Entre todas las figuras en la órbita de Carlos, ella era la única cuya lealtad nunca había sido cuestionada. No tenía hambre del trono, ni ambiciones personales que pudieran nublar su juicio. Su vida había estado marcada por el deber, la disciplina y un compromiso inquebrantable con el legado familiar. Carlos sabía que una vez que se fuera, la política del palacio se volvería despiadada. Surgirían juegos de poder, las lealtades cambiarían, y en medio de esa tormenta, necesitaba a alguien que no se doblegara. Ana era su respuesta. En un momento tranquilo entre hermanos, lejos de los pasillos llenos de asistentes y asesores, le entregó el sobre sellado. Sin discursos grandiosos, sin declaraciones teatrales, solo unas pocas palabras solemnes en una mirada que lo transmitía todo. Le dijo que esto no era para el público, ni para los abogados de la corona, ni para que Camila, William o nadie más se entrometieran. Era solo para sus ojos hasta que llegara el momento en que revelarlo fuera inevitable. El lenguaje dentro de la carta era diferente de la correspondencia real oficial. Era profundamente personal, pero entrelazado con directivas reales vinculantes. Carlos escribió sobre sus decepciones, sus esperanzas para la monarquía y las personas que creía que eran las más adecuadas para llevarla adelante. Era tanto una confesión como una orden. Cada oración se construyó hacia una revelación final que redefiniría el futuro. No confió en los edictos reales. Confió en sus palabras para cortar el ruido. Inevitablemente, los susurros comenzaron a circular dentro del palacio. Algunos asesores de confianza que se enteraron de su existencia
Hablaron en voz baja sobre una decisión que lo cambiaría todo. Sus especulaciones variaron enormemente. Algunos pensaron que se trataba de la sucesión. Otros creían que contenía revelaciones sobre asuntos familiares guardados durante mucho tiempo. Pero nadie sabía la verdad. Y, críticamente, Camila permaneció ajena. Asumió que todo lo importante fluiría a través de los canales oficiales donde su influencia era más fuerte. No tenía ninguna razón para sospechar que una sola carta escondida podría socavar sus cimientos cuidadosamente construidos. A medida que pasaban los días y la salud de Carlos continuaba declinando, la carta se convirtió en la pieza central tácita de un ajuste de cuentas inminente. Era como si el propio palacio contuviera la respiración, sintiendo una tormenta que nadie podía nombrar por completo. Ana, llevando esta carga sola, comenzó a ver el cambiante panorama a su alrededor con ojos más agudos. Sabía que el momento de la revelación llegaría, y cuando lo hiciera, la monarquía nunca sería la misma. Pero antes de que Ana pudiera revelar esta bomba, la política del palacio comenzó a intensificarse, obligándola a elegir el momento perfecto para revelar la última voluntad del corazón de Carlos. Para la princesa Ana, el peso de la confianza de Carlos era tanto un honor como una carga. A medida que la familia real se fracturaba en facciones silenciosas, ella llevaba una carta que podía unirlas o destruirlas. Todos los días observaba el cambio dinámico. Camila afirmando el control, William preparándose para el liderazgo y Catherine observando en silencio. Pero Ana sabía una cosa. Cuando llegara el momento, no podía dudar. En los días posteriores al fallecimiento de Carlos, Ana se encontró caminando por una delicada línea entre la lealtad y la inevitabilidad. Tenía en sus manos un mensaje que podía redefinir la monarquía. Pero el momento lo era todo. Revelarlo demasiado pronto, y el caos consumiría el palacio antes de que nadie entendiera su peso. Esperar demasiado. Y el control cada vez mayor de Camila sobre la autoridad real haría imposible actuar. La carta era más que tinta y papel. Era un reloj que hacía tic-tac, y solo Ana podía oírlo. A puertas cerradas, Camila comenzó a afirmarse de manera sutil pero inconfundible. Tomó una mano más firme en la toma de decisiones, convocando a asesores y dando instrucciones silenciosas que eludían los canales tradicionales. Estaba claro que tenía la intención de solidificar su posición rápidamente, utilizando el vacío dejado por Carlos para dar forma al futuro a su imagen. Ana notó la creciente confianza en el tono de Camila, la forma en que las conversaciones cambiaban a frases como "cuando yo decida" y "mi visión". Fue un vistazo del futuro que Carlos había temido, desarrollándose en tiempo real. William, mientras tanto, no estaba ciego a estos cambios. Sus instintos le decían que algo se estaba reteniendo. Una noche, lejos de la mirada pública, se acercó a Ana en privado. No exigió respuestas. Simplemente preguntó con sincera tranquilidad si había algo que su padre había dejado atrás que necesitaba saber. Ana no reveló el contenido de la carta entonces, pero el momento marcó un punto de inflexión. La preocupación de William reflejaba la suya, y en sus ojos vio tanto el peso del destino como la vulnerabilidad de un hijo que intentaba proteger el legado de su padre. Catherine, siempre compuesta y observadora, se convirtió en un pilar inesperado de apoyo. Ella sintió la lucha interna de Ana sin que se intercambiara una palabra. Mientras que otros trataron de navegar las mareas cambiantes con estrategia y política, Catherine ofreció algo diferente.
Se paró junto a Ana, animándola en silencio a seguir sus instintos, fortaleciendo un vínculo que pronto demostraría ser crucial. A medida que los días se convertían en semanas, el conflicto interno de Ana llegó a su punto máximo. El palacio se estaba preparando para una reunión oficial de conmemoración, un evento que reuniría a todos los miembros de la familia real bajo un mismo techo. Asesores, dignatarios y la prensa estarían observando. Era un entorno empapado de tradición, uno que conllevaba un inmenso poder simbólico. Ana se dio cuenta de que este era el momento perfecto. La carta se revelaría no en susurros, no a puertas cerradas, sino en un solo acto decisivo presenciado por todos. Pasó la noche anterior en silenciosa contemplación, repitiendo sus conversaciones con Carlos. Recordó su tono, su claridad, su súplica de que la verdad se entregara cuando fuera el momento adecuado. Sabía que las consecuencias serían feroces. Camila no aceptaría el contenido fácilmente. Se trazarían líneas, se pondrían a prueba las lealtades, pero también sabía que la vacilación traicionaría la misma confianza que Carlos había depositado en ella. Y luego, con el mundo mirando y la familia reunida, Ana rompió el silencio, desatando el último deseo de Carlos de una manera que nadie podía ignorar. El aire dentro del palacio era denso de anticipación. Cuando Ana desplegó la carta, todos los ojos se fijaron en ella. Su voz no tembló, golpeó como un martillo. Lo que reveló fue el último deseo del rey Carlos. Una directiva que pasa por alto a Camila por completo, remodelando la estructura de poder real. Fue audaz, sin precedentes y absolutamente devastador para aquellos que pensaron que el futuro ya estaba escrito. En ese momento, la habitación cayó en un silencio que conllevaba más peso que cualquier discurso. Ana comenzó a leer las palabras de Carlos lenta y deliberadamente, cada oración resonando a través de la cámara como un veredicto que no podía ser apelado. Esto no era simplemente un reflejo de los pensamientos de un rey. Era una instrucción final, cuidadosamente elaborada y emocionalmente cargada. Durante años, la monarquía había operado bajo suposiciones y entendimientos tácitos sobre lo que sucedería después del fallecimiento de Carlos. Pero esta carta destrozó esas suposiciones de un solo golpe. Carlos declaró inequívocamente que tras su muerte, Camila debía retirarse por completo de los asuntos reales. Sin roles parciales, sin responsabilidades compartidas, sin continuación de la influencia detrás de los muros del palacio. Sus palabras fueron inequívocas, sin dejar lugar a interpretación o debate. Expresó gratitud por su compañía, pero dejó claro que su visión para la monarquía después de él no la incluía en el centro del poder. Creía que la institución necesitaba estabilidad, unidad y una estructura de liderazgo que reflejara el futuro, no el pasado. Luego vino el corazón de su mensaje. Carlos expresó su profundo deseo de que William y Catherine lideraran la monarquía hacia adelante, describiéndolos como la encarnación de la continuidad y la renovación. Enfatizó el papel de Ana como el ancla moral, la que guiaría y defendería el espíritu de su visión. A sus ojos, este trío representaba el futuro que quería dejar atrás, uno que honraba la tradición, pero no se aferraba a las dinámicas de poder anticuadas. La carta no atacó a Camila directamente, pero en líneas cuidadosamente elegidas. Hizo referencia a momentos en que sus intenciones habían divergido de las suyas. Reconoció su historia compartida, pero insinuó preocupaciones sobre la influencia que ejercía y la dirección que pretendía tomar la corona.
Para aquellos que escuchaban, estas sutiles referencias eran inconfundibles. Eran las confirmaciones silenciosas de los susurros que habían circulado dentro de los muros del palacio durante años. Las reacciones fueron inmediatas y viscerales. William se sentó en un silencio atónito. La enormidad de las palabras de su padre lo inundaron como una ola que aún no podía procesar. Catherine luchó por mantener la compostura. Sus ojos brillaban con emoción, no por triunfo, sino por el peso de la responsabilidad que se les estaba imponiendo. Camila, sin embargo, no pudo resistir el impacto. Su rostro perdió color, su aliento se detuvo en su garganta y en cuestión de momentos se derrumbó. La magnitud total de lo que acababa de ser revelado se estrelló sobre ella como una fuerza de marea que no podía controlar. Alrededor de la habitación, los asesores intercambiaron miradas inquietas. Algunos instintivamente buscaron protocolos de procedimiento. Pero incluso ellos entendieron lo que representaba la carta de Carlos. No era solo un mensaje personal, era una directiva que anulaba las expectativas, obligando a todos a reconsiderar sus posiciones de la noche a la mañana. Siglos de precedentes reales habían sido revocados en una sola lectura. Mientras Camila yacía en estado de shock, la Casa Real se dividió entre la incredulidad y los susurros estratégicos. La batalla por el futuro de la corona había comenzado oficialmente. En el momento en que Ana reveló la carta, el palacio pasó de la calma ceremonial a la guerra por el poder. En los pasillos que una vez resonaron con la tradición, estallaron conversaciones frenéticas. Asesores, miembros de la realeza de alto rango y ayudantes de confianza se apresuraron a comprender dónde deberían estar sus lealtades. El último deseo del rey había creado una grieta tan profunda que incluso las estructuras reales centenarias temblaron. Durante años, el palacio había operado como una orquesta bien ensayada. Cada nota dictada por el protocolo, cada movimiento coreografiado con precisión. Pero después de la lectura de Ana, esa armonía se fracturó de la noche a la mañana. Las conversaciones privadas se convirtieron en alianzas susurradas. Los asesores que una vez sirvieron a una sola corona unida, ahora se vieron obligados a elegir entre dos bandos. Uno que se reunió alrededor de Camila de Sián, decidido a preservar su influencia, y otro que se alineó silenciosamente con Ana, William y Catherine, creyendo que las palabras de Carlos eran tanto moral como estratégicamente decisivas. Comenzaron a surgir facciones intermedias. En un lado estaban los leales a Camila, aquellos que debían sus puestos, privilegios y proximidad a su influencia. Cuestionaron la autenticidad de la carta, insinuando que era demasiado conveniente, demasiado emocional, demasiado personal para remodelar la estructura legal de la monarquía. Comenzaron a susurrar sobre lagunas en la supervisión ceremonial, buscando formas de socavar su poder. En el otro lado estaban los aliados de Ana, que veían la carta como sagrada. Lo vieron no como una sugerencia, sino como la orden final de Carlos, una que conllevaba no solo un peso personal, sino una autoridad simbólica que no podía ser descartada. A puertas cerradas, los asesores redactaron planes de contingencia que se parecían más a estrategias de guerra que a protocolos reales. Algunos se centraron en cómo implementar los deseos de Carlos sin problemas para evitar el escándalo público. Otros exploraron formas de estancar la transición, dando tiempo a Camila para reconstruir su influencia. Incluso se convocó a expertos legales y ceremoniales para interpretar cuán vinculante era la carta. ¿Podría el deseo personal de un rey anular siglos de tradición?
¿Podrían las directivas emocionales ser tratadas como órdenes institucionales? Los equipos legales del palacio debatieron hasta la noche, sabiendo que su interpretación daría forma al futuro de la propia corona. William se encontró empujado a un papel de liderazgo más rápido de lo que jamás había anticipado. Atrás quedaron los días de preparación cautelosa y exposición controlada. Ahora estaba en el centro de una tormenta que no había creado, pero de la que no podía escapar. Las palabras de su padre lo habían posicionado como el líder legítimo y los informantes del palacio comenzaron a recurrir a él en busca de dirección. Cada decisión, cada mirada, cada palabra que pronunciaba conllevaba un nuevo peso. Catherine lo apoyó inquebrantablemente. Su silenciosa influencia creció a medida que el público, al enterarse de los deseos de Carlos a través de filtraciones sutiles, comenzó a unirse en torno a la visión de William y Catherine como el futuro de la monarquía. Su gracia, empatía y firmeza contrastaron fuertemente con la incertidumbre que rodeaba al campo de Camila, lo que cambió aún más la marea de la lealtad. Mientras tanto, los aliados de Camila trabajaron frenéticamente entre bastidores para frenar este impulso. Cuestionaron el manejo de la carta por parte de Ana, insinuando que tal vez su contenido había sido tergiversado. Pero Ana había anticipado esta resistencia. Su preparación fue meticulosa. Había asegurado testigos, documentado cada intercambio y asegurado que la existencia y el contenido de la carta fueran innegables. Aquellos que trataron de desacreditarla, rápidamente, se encontraron acorralados por evidencia que no podían refutar. La maquinaria del palacio estaba funcionando a toda velocidad, pero bajo la superficie, algo aún más potente se estaba gestando. El silencio público de Camila era ensordecedor. No emitió declaraciones, no hizo apariciones y se negó a participar en la creciente especulación. Pero aquellos que la conocían entendieron que este silencio no era aceptación, era un cálculo, la acumulación de fuerza para lo que estaba por venir. A medida que la maquinaria del palacio se agitaba, el silencio de Camila no era sumisión. Era el preludio de su lucha más desesperada hasta el momento. Traición, humillación, colapso. Pero Camila no era de las que se desvanecen en silencio. En los días posteriores a la revelación de la carta, reunió a sus aliados restantes, decidida a reescribir el último deseo del rey. Lo que siguió fue una de las luchas de poder más intensas en la historia real moderna. Un enfrentamiento entre bastidores, entre una reina que se negaba a ser borrada y una princesa que se negaba a traicionar las últimas palabras de su hermano. Inmediatamente después de la carta, el mundo de Camila se redujo. La narrativa pública comenzó a cambiar hacia William y Catherine. Cuando las acciones de Ana ganaron un respeto generalizado, pero dentro de los muros del palacio, Camila no estaba llorando en silencio, estaba elaborando estrategias. Convocó a sus confidentes más cercanos, los últimos remanentes de su círculo íntimo, y expuso su plan para desafiar la autoridad de la carta. En su mente, este no era el final. Ella se había abierto camino hasta la cima antes. Creía que podía hacerlo de nuevo. Su primer movimiento fue defecto. Buscó una confrontación privada con Ana. No fue un intercambio diplomático. Fue una colisión entre dos fuerzas, unidas por su lealtad a Carlos, pero divididas por su interpretación de su legado. Camila exigió que Ana se retractara o reinterpretara la carta, argumentando que su lenguaje podía leerse de manera diferente, que tal vez las intenciones de Carlos no eran tan absolutas como parecían. Insistió en que la carta era personal,
no constitucional, y que Ana, como la única mensajera, había hecho un mal uso de su posición. Pero Ana, inquebrantable y tranquila, se negó a ceder. Le recordó a Camila que la carta era la voz de Carlos, no la suya, y que traicionarla sería traicionarlo a él. Fue una confrontación llena de historia tácita. Dos mujeres que habían estado en lados opuestos de la vida de Carlos, ahora enfrentándose por su legado. Camila no se detuvo ahí. Se dirigió a los asesores del palacio. Aplicando una presión silenciosa pero enérgica para desacreditar la autenticidad de la carta, presionó para que se realizaran revisiones de procedimiento, reinterpretaciones legales, cualquier cosa que pudiera debilitar su impacto. Pero para entonces, la previsión de Ana había hecho que su posición fuera casi inexpugnable. Los testigos, la documentación y el momento oportuno se habían organizado meticulosamente. Los intentos de Camila no encontraron terreno fértil. Fueron recibidos con una resistencia cuidadosa y fría. Luego llegó el momento que cambió el equilibrio por completo. William intervino. Ya no es el aire esperando entre bastidores, se afirmó como el ejecutor directo de la autoridad de su padre. Apoyó pública y privadamente las acciones de Ana, señalando a todos dentro del palacio que no había división entre ellos. Sus palabras fueron claras, su postura inquebrantable. El último deseo de su padre no estaba en discusión. Esta intervención golpeó el corazón de la estrategia de Camila. Sus esperanzas de reunir el poder del palacio contra Ana se tambalearon cuando la presencia de William galvanizó a la facción opuesta. Mientras tanto, Catherine surgió como una fuerza silenciosa pero decisiva. No confrontó a Camila directamente. En cambio, utilizó el sentimiento público para fortalecer su posición. A través de apariciones cuidadosamente gestionadas y mensajes sutiles, se aseguró de que el público viera la carta de Carlos como un acto noble. Un último intento de asegurar la estabilidad y el honor. Su firmeza moral contrastó fuertemente con las maniobras cada vez más desesperadas de Camila. Cada esfuerzo que Camila hizo para recuperar terreno solo destacó el creciente abismo entre sus ambiciones y la realidad que la rodeaba. Ana permaneció resuelta. Cada súplica privada, cada amenaza velada, cada intento de persuasión, se encontró con la misma respuesta. No. Se mantuvo como una guardiana del legado de Carlos, negándose a ceder bajo la presión de una reina decidida a reescribir la historia. El círculo de Camila comenzó a fracturarse. Uno por uno, sus aliados, sintiendo el inevitable cambio, se distanciaron. La mujer que una vez comandó alianzas susurradas y obediencia silenciosa, ahora se encontró sola, su base de poder disolviéndose bajo sus pies. Y luego, con todas las cartas sobre la mesa, la monarquía avanzó hacia su nueva era, definida no por la visión de Camila, sino por el último deseo inquebrantable de Carlos. Cuando el polvo se asentó, la monarquía no era la misma. La carta de Carlos había hecho más que conmocionar a su familia. Reescribió el futuro real. El colapso de Camila se convirtió en un símbolo del fin de la vieja guardia, mientras que la firmeza de Ana marcó el comienzo de una nueva era, moldeada por la lealtad, no por la ambición. Y en toda la nación, la gente susurró una pregunta. ¿Fue este el mayor acto de amor de Carlos o su acto final de desafío? En las semanas siguientes,
la familia real comenzó a alinearse lenta y deliberadamente con la directiva de Carlos. Lo que inicialmente se había recibido con incredulidad en la confusión política evolucionó hacia un cambio silencioso pero innegable. Asesores, miembros de la realeza de alto rango y figuras ceremoniales reconocieron que resistirse al último deseo del rey no solo fracturaría la institución, sino que también erosionaría la confianza pública. Uno por uno, las declaraciones y apariciones comenzaron sutilmente a reflejar el nuevo orden. El palacio, una vez sacudido por la incertidumbre, se encontró ajustándose a una realidad que había sido sellada por la propia mano de Carlos. Camila, que una vez tuvo una presencia dominante dentro de la maquinaria real, se retiró de los deberes públicos de una manera que decía mucho. No hubo grandes anuncios, ni muestras públicas de resistencia, solo un desvanecimiento gradual de la atención. Eventos que alguna vez habría dirigido ahora estaban encabezados por otros. Su ausencia fue tan simbólica como estratégica, un reconocimiento silencioso de que la marea había cambiado irreversiblemente. No fue una caída marcada por el espectáculo, sino por la inevitabilidad, una rendición silenciosa a fuerzas mayores de lo que sus alianzas podían resistir. William y Catherine dieron un paso adelante como el nuevo rostro de la monarquía. Su presencia, celebrada durante mucho tiempo por el público, ahora conllevaba un peso oficial. Cada compromiso, cada discurso, cada declaración cuidadosamente redactada subrayaba su papel como la encarnación del futuro que Carlos había previsto. William, aunque fue empujado al liderazgo antes de lo esperado, mostró una fuerza medida que tranquilizó tanto a los informantes del palacio como al público. La gracia y la claridad moral de Catherine proporcionaron la base emocional de esta nueva era. Juntos, representaron no solo un cambio en el liderazgo, sino un cambio en el centro emocional de la monarquía, una restauración de la confianza a través de la transparencia, la empatía y la modernidad. El sentimiento público, una vez fracturado y desconfiado, se volvió decisivamente a favor de la decisión. En todo el país, la gente vio justicia poética en la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos. La verdad personal de un rey había perdurado más que los susurros, la resistencia y la ambición. Para muchos, se sintió como si la monarquía hubiera sido retirada del borde de un futuro incierto. Los titulares hablaban de renovación. Los comentaristas describieron un punto de inflexión histórico, y la gente abrazó a William y Catherine como los herederos legítimos tanto del trono como del corazón de la nación. La monarquía entró en un nuevo capítulo, inesperadamente, no planeado, pero resueltamente moldeado por el último deseo del rey. Era un futuro que nadie había anticipado por completo. Sin embargo, se sintió inevitable una vez que las piezas encajaron en su lugar. La carta había sido más que tinta sobre papel. Fue un ajuste de cuentas que obligó a la institución a confrontar su identidad y trazar un camino a seguir que honrara tanto la tradición como la transformación. Pero incluso cuando comienza la nueva era, una cosa permanece clara. El último deseo de Carlos resonará en los pasillos del palacio durante generaciones venideras. Gracias por ver. No olvides darle me gusta y suscribirte, y nos vemos en la próxima actualización.